Ahora sí. No, que coincido, el análisis me parece muy bueno, donde yo tengo mis preguntas y mis dudas en la parte internacional y en la nacional. En la nacional me parece, yo iría para el otro lado, no preocuparme por la movilización para responder a la provocación, sino al contrario, quitarle espacio a esa provocación. O sea, me parece que hay una situación de encrucijada donde muchos sectores de la clase media y muchos sectores incluso de la oposición política están confusos. Nosotros no tenemos que caer en situaciones que puedan confundir. Una situación que puede confundir es la falta de gestión o gestiones al día a día sin tener en claro, bien en claro, las categorías que se usan, cómo se usan. O sea, en la situación actual del capitalismo y el capitalismo argentino, la palabra oligarquía yo la interpreto como la dijiste, pero a lo mejor es una interpretación obsoleta. Eh, y aparece con situaciones como la de Vicentín, que no se sabe de quién es el negocio. Ustedes lo conocen a lo mejor porque están dentro de Santa Fe y de la cosa cerealera y portuaria y todo eso, pero a mí no me quedó claro el apresuramiento, parecía como un negocio ya cocinado, aunque es real, y se mezcló con la deuda. A mí me parece que no tenemos todavía, por lo menos los sectores eh, más peronistas, o que se mantienen peronistas o se mantuvieron en el último periodo de los últimos 20 años, no está claro la reestructuración que hubo en lo que vos llamás, Roberto, oligarquía. O sea, esta oligarquía argentina ha sufrido muchos cambios. En el sector privado local, que ya no es local, que es multinacional, el grande estamos hablando, y el sector financiero y que estuvo en la deuda. A lo mejor en la reestructuración actual estamos trabajando con uno de esos sectores que coincide con el mismo sector con el cual trabajó un sector del gobierno anterior. No del gobierno anterior nuestro, sino del macrismo. Que es esta cosa de BlackRock y los grupos que están atrás de BlackRock. Y que en el caso europeo no es exactamente lo mismo, pero que está complicado también con los grupos con los cuales negociamos en partes anteriores. Y que ahí también coincide una pelea dentro de Vicentín. Entonces, eso no lo, a mi entender, no está bien discriminado y bien claro para saber con quién jugar. El otro tema que pusiste el acento, que fue la parte internacional, sobre lo cual te quiero preguntar, el problema con los brasileros adentro del Mercosur lo tenemos ya de cuando estaba el gobierno de Lula y mucho más con Dilma. Lo tenemos nosotros, desde adentro, no desde el macrismo. Y hoy sigue de otra manera porque Brasil, con Bolsonaro, se alineó a lo más oscuro de Estados Unidos, con BlackRock y con sectores similares. Pero adentro de Brasil sí hay un conflicto en el poder muy grande con los chinos, con los BRICS, porque no nos olvidemos que Brasil está dentro de los BRICS, y con los europeos, con los cuales un sector importante de la llamada oligarquía brasilera está negociando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, sobre todo con Alemania y con Francia. Y ahí nosotros quedamos con un gobierno más fuerte desde el punto de vista interno y más peronista, llamémoslo así, o más
tercera posición, o como lo querramos llamar en el momento actual, que no es lo mismo que en el 45, ni que en el 50, ni que en el 55, ni que en el 58. Y una interna nuestra, que es industrialista, que tiene que ver con vivir con lo nuestro y que tiene que ver con un periodo que vos definiste de ruptura, que fue a partir del 89 a nivel internacional, y que hoy está en otra transición, en otro periodo de ruptura. Entonces, ¿qué pasa con China y con Rusia? Y subsidiariamente con la India, ¿y qué pasa con América Latina? No está claro. Yo no sé si ustedes vieron el discurso en Estados Unidos ayer del presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Mario, vamos a tratar de ser cortos, porque hay mucha gente que quiere hablar. Y soy corto. Bueno, lo que quiero decir es que yo creo que Alberto se está manejando bien, que tiene que abrir el juego a sectores como Frigerio, sectores como ciertos intendentes como Grindetti, de la provincia de Buenos Aires, y meterlos adentro de la bolsa, en lugar de producir un enfrentamiento como fue la 125, producir situaciones conflictivas ahí. Y a nivel internacional tiene que ver muy bien dónde se para. Y si se para en un solo lugar, o a mi gusto, se tendría que parar en 3 lugares. Con los chinos, con los franceses y los ecologistas alemanes, los verdes, y adentro de Estados Unidos en otro grupo que no sea BlackRock. A ver, primero le agradezco a Mario el concepto de la exposición. 3, 4 cosas que son importantes. El término oligarquía era para caracterizar el hilo histórico 30, 76 actual, o elite, si queremos usar el término elite. Es cierto que hoy hay una imbricación mucho mayor con el capital extranjero de los sectores de producción primaria. Eso es así. Inclusive ha aparecido una nueva matriz en el plano de la producción primaria, que es el que está ligado a la energía, que tiene como cara visible a Marcelo Mindlin, pero que se ha reconfigurado, este sí se reconfiguró durante el macrismo. Ahora, me parece que acá ellos necesitan de nuevo, ellos lo que no pueden permitir, en primer lugar, en el plano político, es que avance la causa que podemos llamar genéricamente espionaje, porque rompe el corazón del control social. Rompe el esquema de desestructuración o desestructura el esquema de justicia, servicios de inteligencia, periodismo. Si ese trípode es muy golpeado, en el marco de esa causa, por supuesto que el golpe va a ser político, evidentemente pierden una herramienta de disciplinamiento social y política no menor. Por eso también se vuelven rudos en la medida que la causa avanza. El segundo tema, el problema con Brasil, como vos bien señalás, Mario, viene desde el gobierno de Dilma, cuando Brasil deja de pensar a Sudamérica como un escenario de negocios y como un escenario alambrado, que esto era la preocupación. A mí me tocó ser representante técnico en la UNASUR para la integración financiera. Nosotros avanzamos en la capitalización de la CAF, que era un banco de desarrollo sin presencia de Estados Unidos. Se pudo avanzar en el manejo de la LADI. Ahora, ellos querían que China no pisara en absoluto Sudamérica y ganar mercados uno sobre otro desde el canal de Panamá, Tierra del Fuego. Esa era la estrategia de Brasil. Con Dilma hay un extraño cambio que a mí nunca me queda claro si fue Itamaraty, si fue Dilma, que creyó que Brasil finalmente era un país desarrollado y estaba para jugar el gran juego. Dilma vira hacia los BRIC y no deja entrar a la Argentina a los BRIC. Deja entrar a Sudáfrica y no deja entrar a la Argentina. Yo esto lo viví absolutamente de cerca. Y comienza una discusión a escala planetaria como un país
con peso específico propio y ya no apoyándose en Sudamérica, sino en los BRICS para discutir con Estados Unidos. Obviamente que al meterse en los BRICS tiene que abrir una negociación con China en Sudamérica, con lo cual lo que antes había alambrado lo empieza a desalambrar y eso empieza a hacer crujir el Mercosur. Porque ahí, paradójicamente, y vale por el tamaño, bueno, también estaba el canciller que hoy es el titular de la OEA, ¿no? En Uruguay, amenaza Uruguay con el TLC, con Estados Unidos rompiendo el Mercosur, para no dejarle el juego a Brasil. Es decir, se instala un escenario Dilma va hacia otro lado. Y en el plano interno, yo por eso quiero hacer hincapié en la desindustrialización de Brasil, consolida un bloque agrario financiero con una tasa de interés real positiva. Recuerden que la Selic, que es la tasa de referencia de Brasil, tenía 6-7 puntos real positivo en una moneda que no se devaluaba, una moneda relativamente estable como el real. Bueno, eso cambió el panorama de Brasil y terminó apostando el gobierno al PT. Porque la coalición esa se lo termina cargando y avanza hacia otro lado. Por supuesto, ahí, como dice Mario, yo pierdo un poco la pista al alejarme del gobierno si la burguesía paulista queda desplazada por esa alianza que dicen que tiene más lugar en Porto Alegre que en San Pablo, agraria y financiera, y que los acuerdos con Estados Unidos obviamente avanzan desde otro lado. Ahora, que ese devenir de Brasil perjudica a la Argentina, no tengo duda. Perjudica a la Argentina, no tengo duda, porque el modelo suramericano incorporaba a la Argentina, y de hecho Argentina tiene un escenario de venta de productos manufacturados en Sudamérica que no había tenido nunca. Una ampliación de su mercado interno, y eso pone en crisis el Mercosur por el arancel externo común, por un montón de cosas. Ahora, esa pérdida de alianza con Brasil. Ahora, en el plano de la élite local o la oligarquía local, me parece que ahí hay grupos que están muy vinculados a grupos extranjerizados de comercialización y negociación primaria, de manejo de inversiones, que también ven este gobierno como reactivo. Y es cierto que el peronismo no encuentra hoy sus ejes de alianza o con quién conversar. Es más, el tema Vicentín, en mi opinión, de lo que uno ha visto, el gobierno se anticipa al takeover que iba a hacer Glencore asociado con BlackRock y demás. El gobierno se apura en esa presentación porque se venía un takeover, se venía una compra hostil, me parece a mí. Y me parece que la dureza de BlackRock en la negociación de la deuda argentina tiene que ver, como dice Mario, porque hay más intereses que los bonos que pueda tener de la Argentina. Porque si todos aceptamos que BlackRock es un fondo que tiene una cartera de 150.000 millones de dólares en todas partes del mundo, y por supuesto que tiene departamentos, está compartimentado eso, podría comprar los bonos y permanecer con ellos como piensa Gramercy, Fintech, pero me parece que hay otro juego, que era esperar un proceso, que era el cierre del ciclo, un proceso evaluatorio, yo tengo miles de millones de dólares afuera, compro activos baratos, concentro, y me parece que ahí el peronismo intervino. Sin quererlo, queriéndolo, intervino, y coincido con Mario que no nos queda claro cuáles son los actores. Ahora, que durante el macrismo una reconfiguración del poder económico, insisto con el tema energía, porque eso sí es nuevo, y el tema de acuerdos con capital extranjero también. Y en ese marco también hay que leer la causa de los cuadernos para liquidar, sacarlo de la obra pública, una burguesía que históricamente, de algún modo y con todos sus errores, financió la democracia del 83 para acá, de algún modo, no me pregunte. Pero digo, era una burguesía, si se quiere, más democrática, de algún modo, o de buen diálogo con el sistema político. Creo que hay una liquidación de eso, o un intento de liquidación de eso en la causa de los cuadernos. Bueno, y para cerrar, yo no tengo tan claro que el rumbo sea una alianza más hacia el centro, pero sí es cierto que el presidente está ensayando ese camino. Eso lo decía yo cuando hablaba de que él está apostando a espacios más institucionales.